López caracteriza la caricatura de un presidente dictador de facto con fachada constitucional. Pues respecto a los textos educativos, este charlatán de México, que está ocupando la presidencia sin ningún mérito y simplemente porque había un hartazgo del pueblo de México respecto de las corrupciones de los antecesores de López, y que este farsante convenció a la mayoría del pueblo de México de que iba a acabar con la corrupción, y finalmente se convirtió en el presidente más corrupto y desprestigiado que ha tenido el país. En efecto, en su circo mañanero, López confesó que él había contratado los servicios de un venezolano, Sadi Loaiza, que porque aun cuando hay muchos profesionales de la educación muy capacitados, lo contrató a él, y que no se estaba venezolanizando el país, que porque ese término no existe en los libros de texto gratuito, como se justifica con este video. Presidente, siguiendo con el tema educativo, hace unos días se dio a conocer que Sadi Loaiza Escalona, exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro, encabeza desde el año pasado el rediseño y contenido de los libros de texto y materiales pedagógicos aquí en nuestro país. Obviamente, pues esto ha causado reacciones, hay quienes apuntan… Ya nos estamos venezolando. Pues apuntan a que esto se puede entender como una especie de adoctrinamiento ideológico, pues a través de los libros de texto. En ese sentido, preguntarle cuál es su opinión y por qué no, en este caso, buscar a expertos en pedagogía, en psicología, o en su caso, si se quería tener otra visión fuera del país, ¿por qué no buscar expertos? Es politiquería eso. ¿Por qué no buscar expertos en otros países? Es que se tienen aquí en la SEP muchísimos, todos mexicanos. Una golondrina no hace verano. Pero entonces, o dos. Nombrar no a es esa persona. Politiquería del conservadurismo. Es igual que ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos. De entrada, este señor es doblemente pendejo. Primero dice que nos estamos venezolando, y es un pendejo. El término es venezolanizando. En segundo término, no se trata de cuestiones políticas el contenido de los libros de texto. Se trata de aberraciones que van en contra del artículo 3 de la Constitución Federal, que establece que la educación que imparte el Estado, Federación, Estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en el educando el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Esto es, que la educación debe de basarse en los adelantos científicos, debe de ser laica, obligatoria, gratuita, universal, y apartarse de los dogmas religiosos con respeto al artículo 24 de la Constitución Federal, que habla de que toda persona es libre de profesar la creencia que más le convenga. Pero en el caso de los libros de texto gratuito, contrario a lo que dice López, el país sí se está venezolanizando porque tiene un contenido ideológico relativo al comunismo. Y López está actuando de manera sarcástica, riéndose, burlándose de la periodista que le hizo una pregunta totalmente legal y adecuada a la realidad, porque López está violando el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, el que establece la obligación
de los patrones o cualquier tipo de contratante de servicios de trabajadores, que debe emplear el 90% de los trabajadores mexicanos, y en caso de que haya una especialidad, un empleo técnico o profesional que no se encuentre en los trabajadores mexicanos, se autoriza contratar el 10% de los trabajadores de manera personal, y estos trabajadores extranjeros deben de capacitar a los trabajadores que no tienen ese carácter técnico o profesional. De manera que López no está cumpliendo con el artículo 7, porque él confiesa en su declaración que existen muchos trabajadores en la Secretaría de Educación competentes y profesionales. En consecuencia, López, además de ser un pobre pendejo, es un ignorante de la Constitución. Y el asunto no termina aquí. Sale ahora el sujeto con cara de pasapachiche haciendo este tipo de tonterías. Exagerada, ¿no? Yo he estado revisando los libros, bueno, desde el principio. Prácticamente no aparece la palabra comunismo. Aparece en un libro, creo que de cuarto, de quinto, pero lo que aparece es un poema de Bertolt Brecht que yo he puesto aquí, y lamento por eso, ¿no?, que ahora con los libros de texto se haya emprendido una campaña muy exagerada, ¿no? Yo he estado revisando los libros. Bueno, este sujeto o es muy pendejo o se hace pendejo. Y estos adjetivos descalificativos son nada en relación al daño que está haciendo López a los niños, a los jóvenes de este país, al haber distribuido o al tratar de distribuir libros que afortunadamente se pararon con una suspensión de un juez federal. Pero como este sujeto tiene la Constitución para limpiarse las patas, va a salirse con la distribución de los libros. El asunto es que este señor cree que todos los mexicanos somos pendejos igual que él, porque él dice que solamente en un poema aparece la palabra comunismo. Pero yo quiero explicarle a López porque no es cierto que ha leído los libros, no es cierto que ha leído ningún texto. En primer lugar, no se trata de una cuestión semántica, los libros de texto, no es de una cuestión gramatical. El asunto es que los libros están redactados de tal manera que se asemejan al sistema comunista, porque inculcan en los jóvenes que no aspiren a progresar en la vida, que se dejen de las competencias, que todos vean a sus compañeros como hermanos, que practiquen la bondad, etcétera, y que eviten ser utilizados por los comerciantes, por todos los empresarios de este país, que porque no van a ser explotados en su trabajo por estos conservadores y neoliberales. Pero como es un pendejo con iniciativa, López, yo quiero explicarle que el término comunista es una autoría de Karl Marx, el alemán de origen judío. Y este señor hablaba de comunismo en el sentido de que este sistema procura la abolición de las clases sociales, además de la abolición de la propiedad privada, y además que la producción se deposite en manos del gobierno para que él distribuya unilateralmente
la economía del país. Y en este caso se trata de un sistema comunista, de una ideología comunista que está contenida en los libros de texto, además de otras estupideces y barrabasadas, como son sube para arriba, baja para abajo, salte para afuera, cuestiones que van en contra de la puridad de la lengua española. Y eso es peccata minuta, además de los errores, de las comas, de la sintaxis, de todas las estupideces que vienen en esos libros. Y es que, aunque López reconoce que contrató a un tal Sadi Loaiza, que es un venezolano que ocupó cargos públicos en Venezuela, y que además fue miembro del Partido Comunista de ese lugar, está impedido, está incapacitado para formar parte del sistema educativo en este país, porque López no ha analizado que el artículo 3 establece como órganos internos de la Secretaría de Educación el Consejo Técnico y además un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano. Y estos integrantes deben de ser, desde luego, técnicos, especialistas en la educación y no haber desempeñado ningún cargo político ni ningún cargo de elección. Y en el caso de ese comunista, Sadi, pues es un tipo que estuvo ocupando cargos en el gobierno dictador de Venezuela con Maduro, desde antes con Hugo Chávez y posteriormente con este señor Maduro. En conclusión, y esa es mi opinión, se trata pues los libros de texto gratuito de la obra de un comunista que está avalado no solamente por el pendejo de López, que está violando la Constitución, sino también por la esposa de este señor, una señora que aparece en el libro de Elena Chávez, El Rey del Cash, como una persona encimosa, convenenciera y además zafia, una persona ignorante que dice que es escritora y que no sabe ni la O por lo redondo. Gracias.